seguir aprendiendo de lo que es la iglesia triunfante. Esto no es cosa de conocimiento intelectual o entendimiento humano, es una verdad escritural, es una verdad espiritual. No cualquiera, aun siendo creyente, se entiende fácilmente que es parte de la iglesia triunfante. Porque de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a como has visto muchas iglesias cristianas locales y aún denominaciones grandes o grupos cristianos grandes, como que no se capta, no se entiende, no se concibe que el cuerpo de Cristo sea una iglesia triunfante. Por eso hay necesidad de que ciertas enseñanzas que fácilmente no entiendes, hay que estarlas escuchando hasta que el 20 te caiga. Hay muchas verdades escriturales tan claras en la Biblia, pero tú te has dado cuenta que no tan fácilmente son creíbles ni que sean practicadas. La sanidad está tan clara en la Biblia, pero no cualquiera cree en la sanidad. Batalla para creer en un milagro de sanidad. La salvación está tan clara, el plan de salvación está tan claro en la Biblia, pero no cualquiera es capaz en caminar en esa salvación. Lo ve demasiado difícil. Y así hay muchas verdades en la Biblia que el entendimiento, la mente humana, no ha podido captar, no ha querido captar, no ha podido concebir. Y por ende no practican, no viven esa verdad escritural. Por eso la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy veremos el tema, y estamos claro en la serie La Iglesia Triunfante. Estamos también viendo el mensaje número 2, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y hoy veremos el tema, Él conforta mi alma. Vimos la salvación del alma. La salvación del alma depende de tus decisiones. Ahora, Él conforta mi alma. Eso está en el Salmo 23. Si gustas, abramos el Salmo 23. Y vamos a orar. Padre Celestial, que en esta hora del día, tu palabra caiga en buena tierra. Que en esta hora del día caiga esta semilla en corazones fértiles, para que en medio de la tormenta o en medio de las situaciones difíciles o en medio de un panorama mundial trágico o en medio de un ambiente nacional difícil o en medio de un ambiente local complicado, turbulento, tengan paz en su alma. Ellos procuren la paz en su alma y vean que tú eres el que conforta sus almas, el que conforta sus mentes, el que conforta sus pensamientos, para que en ellos no haya ninguna clase de preocupación, ninguna clase de opresión mental, ninguna clase de estrés allí donde estén. Yo creo que reciben esta palabra del Salmo 23, que tú eres el que conforta su alma. Tú eres el que conforta sus mentes, conforta sus pensamientos. Y hoy, aunque tengan que hacer decisiones o estén enfrentando situaciones difíciles, que tengan paz en ellos, que tengan paz en ellas. No den lugar al estrés ni a la preocupación, ni menos a la depresión. Esa paz, como dice Filipenses 4:7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Así que veamos Salmos 23, muy conocido por la mayoría de creyentes, pero hoy vamos a tocar ese punto, Él conforta mi alma. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Miremos ese versículo. Él conforta mi alma, en el verso 3, en conexión con la salvación del alma. La mayoría, por no decir todos, hemos leído el Salmo 23 muchísimas veces. El salmista está diciendo en el Salmo 23, Él confortará mi alma. Confortará mi alma. Este salmo es profético. Pertenece a la iglesia cristiana hoy. Fue escrito en los días del rey David, especialmente para la iglesia del Señor Jesucristo, para el cuerpo de Cristo hoy en día. Estamos viviendo en la actualidad en el Salmo 23, porque este dice, el Señor es mi pastor. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo se llamó a sí mismo el buen pastor. Y esto está en Juan 10, verso 11. ¿Qué conexión tan extraordinaria del Salmo 23 con Juan capítulo 10, verso 11? Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Leamos capítulo 10 de San Juan y dice el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 12. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Confortará mi alma. La palabra confortará en el Salmo 23 y la palabra griega traducida renovar en Romanos 12:2 tienen un significado casi igual. Leamos Romanos capítulo 12, acompáñame a Romanos capítulo 12, verso 12. No se conformen a este siglo,
sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Dice el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra confortar en el Salmo 23 y la palabra griega traducida renovar en Romanos 12:2 tienen un significado casi igual. El confortar lleva la connotación de recobrar, rescatar, restaurar, revertir. El renovar significa el restaurar o renovar o el volver a hacer como nuevo. Si tú tuvieses una valiosa silla antigua, probablemente la quieres restaurada. Podrá no verse como si costara mucho, podrá verse barata, pero una vez restaurada, aún sigue siendo la misma silla, pero ha sido renovada o hecha como nueva, y se ve como nueva. El espíritu del hombre no es restaurado o renovado. De hecho, el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, es nacido de nuevo o recreado. Pero el mundo emocional y mental del hombre y de la mujer debe ser restaurado con la palabra de Dios. La mayor necesidad de la iglesia cristiana de hoy es que las mentes y las emociones de los creyentes sean renovadas o restauradas con la palabra. La palabra, que es espíritu y es vida, tiene la habilidad de restaurar, renovar, salvar, proteger, liberar y sanar el alma del hombre. Y tú lo compruebas cuando tú te das cuenta de dónde viene el desánimo. Del alma, de la mente, de las emociones. ¿De dónde viene la decepción? Del alma. Todo eso necesita ser renovado. ¿De dónde viene la decepción? Del alma, de la mente, de las emociones. ¿De dónde viene el estrés? Del alma. ¿De dónde viene la depresión? Del alma, de las emociones. ¿De dónde vienen los pensamientos cuando ya no quieres orar? Del alma. ¿De dónde vienen los pensamientos cuando ya no quieres ir a la iglesia? Del alma. ¿De dónde vienen los pensamientos donde ya no quieres cantar y alabar a Dios? Del alma, de la voluntad, de las emociones. ¿Por qué sucede eso? Porque ese creyente no ha renovado su alma, no ha restaurado su alma, o sea, no ha reseteado su alma, no la ha reiniciado su alma. Y con la palabra de Dios diariamente implantada en ti, tu mente va a estar fresquecita, siempre nuevecita, tu mente al chas, libre de estrés, de opresión, de preocupación, de desánimo. Hoy la mente va a estar como está mi mente, que me siento excelente, animado, para hablar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Para ir y visitar a Tuxtla personas o a Ocosingo, estoy listo. Mi mente dice, está listo el espíritu de Edgar Nava. Por eso es importante la palabra de Dios diariamente implantada en nuestros corazones, la cual puede salvar
nuestras almas. Salvarlas de qué? Del estrés. Rescatarlas del estrés, de la depresión, etc. Ya te mencioné varios asuntos que tienen que ver con el alma. Por eso la mayor necesidad de la iglesia cristiana de hoy es que las mentes y las emociones de los creyentes sean renovadas o restauradas con la palabra. La palabra que es espíritu y vida. Vamos a Juan 6:63, por favor. Juan 6:63 dice de la siguiente manera: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra que es espíritu y vida tiene la habilidad de restaurar, renovar, salvar, proteger, liberar y sanar el alma del hombre, el alma de la mujer. Es ahí cuando nuestras mentes están recién afinadas. Como cuando llevas tu camioneta a afinación. Queda el chas, el motor. Si un motor de una camioneta, un coche, necesita ser afinada, ¿qué es afinar? Que las bujías se cambian, las bujías se limpian, aceite nuevo, etc. Así es la mente. El mismo motor que has tenido, ahora hay que ponerle inyecciones, afinación, limpiar bujías o cambiar bujías, cambiar aceite, el aceite viejo, el aceite negro, quítalo del motor de tu mente y ponle aceite nuevo. La palabra de Dios se encarga de eso. Por eso hay grandes ventajas de leer la Biblia diariamente, no como tradición, no como costumbre, no como un modismo o no como una penitencia. Es que diario, así como necesito el agua para bañarme diariamente, así como necesito diario un alimento fresco para mi cuerpo, así como diario necesito fruta, verduras, así también mi alma necesita la palabra de Dios para renovarse, restaurarse, salvarse, protegerse, liberarse y sanar. Ahora veamos que la sanidad interior no es exactamente lo correcto. Hay enseñanzas que a través de los años han filtrado en el cuerpo de Cristo, en las iglesias cristianas locales, en grupos cristianos, en congresos, en seminarios. Y una de ellas ha sido la enseñanza de la sanidad interior. ¿Qué es eso? En ocasiones, diferentes miembros del cuerpo de Cristo se involucran en modas espirituales de la misma forma en que se involucran en modas en otras áreas. Por ejemplo, varios años atrás, la iglesia cristiana cayó en la enseñanza de la sanidad interior. Esa sanidad está ya terminando su curso o sus efectos, porque las personas se dieron cuenta que no brindaba efectos buenos a largo plazo. El término sanidad interior es en realidad un nombre equivocado si se emplea para referirse a la sanidad en tu espíritu. Porque realmente tu espíritu no necesita sanidad. Tu espíritu ha sido recreado. Si necesitas sanidad o liberación de heridas en tu interior,
no sería en tu espíritu nacido de nuevo, porque este ha sido hecho completamente nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17. No es tu espíritu el que necesita ayuda, es tu alma la que necesita ayuda. ¿Cómo vas a lograr que todas esas heridas del pasado sean sanadas en tu alma? Pensando en línea con la palabra de Dios. Encuentra escrituras que tengan que ver con tu necesidad. Medita en la palabra de Dios, en lo que concierne a tu necesidad específica. Di acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Porque la palabra tiene el poder para transformar tu mente y tus emociones. Tú habla acerca de tu libertad. Habla acerca de que Dios ya te dio libertad. Habla acerca de tu liberación. Esa es la forma en que es sanado y liberado. Esta es la forma en que tú eres sanada y liberada. En realidad, la verdadera liberación bíblica o la restauración en su sentido completo incluye mucho más que tan solo la liberación de la actividad demoníaca. Comienza con el alma del hombre. Comienza en el alma de la mujer. Alguna de esta sanidad interior probablemente fue el resultado de algunas personas tratando de mezclar la psicología con las cosas de Dios. El diccionario define psicología como la ciencia y el estudio de la mente y el comportamiento. Pero las cosas de Dios y del espíritu del hombre son cosas espirituales, no mentales. El psicólogo o psicóloga, el psiquiatra no podrá con las cosas espirituales. Es más, no conoce lo que es la vida en Cristo y el reino de Dios, sobre todo si no es cristiano ese psicólogo o psiquiatra. El psicólogo o psiquiatra ha estudiado 5 o 6 años, pero solamente para tratar de ayudar en el área mental, no en el área espiritual. Por eso las cosas de Dios y del espíritu del hombre son cosas espirituales, no mentales. Para el hombre natural puede haber cierto grado de verdad en lo que los psicólogos están diciendo. Pero para el hombre nacido de nuevo, para la mujer nacida de nuevo, lo que están diciendo no es necesariamente la verdad bíblica. Por ejemplo, en la psicología, las personas cavaron dentro del hombre y que encontraron que poseía algo más en su interior, por debajo de su conciencia mental, y lo llamaron el subconsciente. Pero en realidad la Biblia no menciona una mente subconsciente. Lo que la gente descubrió y a lo que se conectaron fue al espíritu del hombre, que no sabían lo que era. Ahora, la psicología está bien en su lugar si el psicólogo es un creyente, es un cristiano, que comprende la verdadera naturaleza del hombre y toma en cuenta el espíritu del hombre, no tan solo su mente. De hecho, al tratar con el hombre natural, con las personas no salvas, la psicología puede tener su lugar, porque estas personas aún se encuentran en el mundo natural, ya que sus espíritus no han sido recreados. Por lo tanto,
pueden ser tratados por medios naturales, tales como la psicología. Los cristianos y cristianas, hijos e hijas de Dios, tienen la Biblia, la ayuda más efectiva por encima de la psicología. Por eso es raro que los cristianos vayan con los psicólogos, que los cristianos vayan con las psicólogas. Es raro, porque en la vida cristiana hemos cavado más profundo que ellos. Ellos han llegado hasta la mente, nosotros hemos llegado hasta el espíritu. Pero ¿por qué van al psicólogo o a la psicóloga? Porque no han descubierto lo que tienen en Cristo. No han descubierto esta Biblia y su contenido. No han descubierto el poder que emana de esta palabra para ayudarles en su alma, en su mente. Pero cada quien tiene sus decisiones y respetamos cada decisión. Pero no se puede tratar con el hombre espiritual de la misma forma en que lo harías con el hombre natural. El creyente no es tan solo un ser natural o carnal, porque su espíritu ha sido recreado a la imagen y semejanza de Dios. Para el creyente, lo mejor y más alto de Dios es que su alma sea restaurada. Para el creyente, lo mejor y más alto de Dios es que su alma sea restaurada y renovada y sanada con la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Y debido a que el creyente no es tan solo alma o mente, el tratar tan solo con la mente del creyente es insuficiente. Por eso leamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, no espiritual. Vayamos al primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 14. Leamos, por favor. ¿Ya encontraste? ¿Ya fuiste para allá? Dice de la siguiente manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural, no espiritual, no acepta, no le da la bienvenida, no admite en su corazón los dones y enseñanzas y revelaciones del Espíritu de Dios, porque son locura, sin sentido ni significado. Para el hombre natural, y es incapaz de conocerlas, de reconocerlas progresivamente, comprendiéndolas y familiarizándose cada vez más con ellas, porque son espiritualmente discernidas y estimadas y apreciadas. La palabra de Dios dice que el hombre natural o la mujer natural no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. Y debido a que el creyente ya no es tan solo un hombre natural cualquiera, no tiene sentido el aplicar o el intentar aplicar enseñanzas del hombre natural al creyente nacido de nuevo, quien es un hombre espiritual. Esta es la razón por la cual el creyente no debe ser tratado en la misma forma en que se trata a un hombre del mundo, tan solo con razonamientos naturales e intelecto humano. La psicología por sí sola no es adecuada para tratar con la mente de un hombre espiritual, ni con el espíritu humano recreado, el cual ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debido a que el hombre es un espíritu que posee un alma y que vive en un cuerpo, la enseñanza de la espiritología
es más importante para el creyente. Yo llamo espiritología el estudio del espíritu del hombre y de las cosas del espíritu de Dios. Ya que el hombre es un ser espiritual, el cuerpo de Cristo debe saber lo que la palabra dice acerca del espíritu del hombre. La palabra de Dios es comida espiritual para seres recreados, los creyentes. En una ocasión sostuve una reunión en California y el pastor y su esposa estaban ocupados supervisando la planeación y la construcción de un nuevo y hermoso edificio para la iglesia. Pero la esposa del pastor se sobrecargó de trabajo y se puso muy nerviosa hasta que finalmente sufrió un colapso físico y nervioso. Ella fue al doctor y éste le sugirió que fuese a un psiquiatra. La esposa del pastor había sido criada en un hogar pentecostal en donde no bebían bebidas embriagantes, ni fumaban, ni bailaban. El psiquiatra decidió que el problema de esta dama era que jamás había hecho ninguna de estas cosas. Así que el psiquiatra le sugirió que empezara a fumar, a beber bebidas embriagantes y a asistir a bailes y bailar. Del psiquiatra, esta era su cura para la esposa del pastor. Debemos ser cuidadosos acerca de mezclar la sabiduría del hombre con las cosas de Dios. El Señor nos dijo qué hacer con nuestra mente natural y con nuestros cuerpos físicos. Él dijo que debemos renovar nuestras mentes y emociones con la palabra y que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Él. Esta es la manera que Dios tiene para mantener la puerta cerrada al diablo. Esto significa que tú tendrás que mantener tu cuerpo, la carne con sus apetitos, bajo sumisión al espíritu recreado al interior. El mantener sujeto tu cuerpo a tu espíritu es una de las principales formas de protegerse en contra del enemigo Satanás. Y de hecho es una de sus más grandes defensas en contra de Satanás. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre con respecto a su espíritu? ¿Cómo va el creyente a mantener su espíritu fuerte en contra de los ataques del diablo? El creyente tiene que alimentar su espíritu recreado con la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual para tu ser espiritual. Como dice Lucas 4:4. ¿Qué dice Lucas 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4. Luego dice Juan 63, que ya lo habíamos leído. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesucristo está empleando aquí un término humano, el pan, para dar a entender un pensamiento espiritual. Jesucristo está diciendo que lo que el pan es para el cuerpo físico o para el hombre natural, la palabra de Dios es para el hombre espiritual a su interior. El creyente necesita alimentar su espíritu con la palabra de Dios para mantenerlo fuerte. Luego, tú debes cargar tu espíritu recreado
edificándose en el Espíritu Santo. Como dice Judas, versículo 20. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El orar en lenguas carga tu espíritu como un cargador de baterías carga sus baterías. Como el cargador de tu celular. Ese celular tan efectivo cuando tiene carga, pero cuando no tiene carga, inefectivo. Aunque sea el celular más caro. Y andas con el cargador, pendiente con el cargador, porque así es como tendrá vida tu celular. El orar en lenguas carga tu espíritu como un cargador de baterías, carga baterías. Esto te provee reposo y refrigerio, incluso en medio de cualquier prueba o dificultad que el diablo quiera intentar traer en tu contra. De manera que puedes permanecer fuerte en contra de sus ataques. Esta es la forma en que mantendrás tu espíritu fuerte como una defensa poderosa en contra de Satanás. Cuerpo físico fuerte, una mente fuerte y un espíritu fuerte. Esa es la forma en que mantendrás tu espíritu fuerte como una defensa poderosa en contra de Satanás. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obtener ayuda para la mente, la voluntad y las emociones? ¿Escarbando el pasado? ¿Yendo a tu pasado? ¿Haciendo que alguien ore por ti nada más? ¿Haciendo que alguien eche fuera de ti al demonio? No, exactamente eso no te va a ayudar completamente cuando el verdadero problema es que tu mente y tus emociones tan solo necesitan ser renovadas con la palabra de Dios. Es una pérdida de tiempo el intentar echar fuera de alguien al diablo cuando su verdadero problema es una mente no renovada. Regresemos a la palabra de Dios. Busquemos lo que la palabra dice con respecto al alma del hombre. Especialmente la mente del hombre, en donde generalmente ocurren la mayoría de los ataques de Satanás. La mente del hombre. Vamos a aprender algo de la mente del hombre. ¿Qué es tu mente? Has aprendido qué es tu cuerpo físico. Y en estos días seguramente le has puesto más atención a tu cuerpo físico. De un año para atrás no le poníamos tanta atención al sistema de inmunidad. Muchos desconocían cómo era su sistema de inmunidad en su cuerpo físico. Pero de un año para acá, muchos de ustedes se han especializado en saber qué es el sistema de inmunidad. Igualmente varios de ustedes ya saben qué es el sistema respiratorio. Muchos de ustedes desconocían lo que era un oxímetro. Ni sabían si existía un oxímetro. La mayoría de damas solamente sabía de un termómetro y hay que tener un termómetro, era lo que más conocían. Pero ahora saben mucho de lo que es un oxímetro. ¿Por qué? Porque estás conociendo cómo está tu cuerpo físico. Pero necesitas conocer cómo es tu mente. ¿Qué es tu mente y qué contiene tu mente? La mente del hombre. Y claro, estamos conociendo qué es nuestro espíritu, cómo opera nuestro espíritu, cómo se desarrolla nuestro espíritu, cómo se llena el espíritu de la palabra de Dios, porque del espíritu proviene la vida al cuerpo y a la mente. Estamos aprendiendo, estamos conociendo.
Cuando recién adquiriste un oxímetro, te pareció raro ese oxímetro. ¿Cómo se mide esa cuestión? ¿Qué significan estos numeritos? Pero ahora, achachas. Así también conocerás en esta serie La Iglesia Triunfante qué es tu mente, qué es tu espíritu y qué es tu cuerpo. Gracias por estar aprendiendo. Gracias por ser accesible, por ser tan noble y ser enseñable. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu deseo de aprender y el beneficio es especialmente para ti. Yo doy de gracia porque recibí de gracia. No me debes nada. La mente del hombre. De hecho, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la mente del hombre. Cuando uno comienza a hablar de la mente, algunas personas piensan que se hablará de la falsa ciencia cristiana, que es una religión. Pero Dios nos ha dado instrucciones específicas acerca de la mente y de lo que se supone el hombre debe hacer para mantener su mente fuerte, de manera que pueda estar firme contra Satanás, el enemigo de tu alma. Veamos Isaías 26:3. Busca, por favor, ayúdame a encontrar Isaías 26:3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está hablando de la mente. La Biblia está hablando de los pensamientos. Ahora Filipenses, capítulo 2, en el verso 5. Filipenses 2, verso 5, está diciendo también la Biblia. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Filipenses 2:5. Leamos por favor el verso completo. 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes este sentir, actitud de la mente, que hubo también en Cristo Jesús. Luego dice Filipenses 4:6-8, adelante de este capítulo 2. Filipenses 4:6-8. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Ahí está la solución para la salud de tu mente, para la salvación de tu alma. En cierta manera, pero claro, será tu decisión. Pero en cierta manera no hay necesidad de que un creyente vaya al psicólogo. En cierta manera, de acuerdo a tu criterio y raciocinio, pero con esas escrituras conservo la salvación de mi alma, conservo la paz en mi alma. Me alejo de depresión, opresión, frustración, estrés, me alejo, porque mi mente estará sana, mi mente estará limpia. Entonces el cristiano, practicando esta palabra o dejando que la palabra implantada renueve sus mentes, rescate sus mentes, no hay necesidad que el cristiano vaya al psiquiatra, al orientador psicológico,
y gastes tu dinero y luego te recete medicamentos muy caros y muy fuertes, antidepresivos o medicamentos que van a controlar tu sistema nervioso. Pero de todos modos es tu decisión. Cada creyente sabe lo que hace respecto a su cuerpo, respecto a su mente y aún a su espíritu. Entonces Filipenses 4, 6 al 8 dice, en esto piensen. En otras palabras, Dios nos está diciendo de manera exacta lo que debemos estar haciendo con nuestras mentes. Debemos mantenernos fijos o enfocados en Dios. Para hacer esto, debemos introducir la palabra de Dios en nuestras mentes. Como esta palabra es efectiva para nuestras mentes, vez tras vez el enemigo te trata de alejar de la Biblia. Hace que se vea aburrida, hace que como que no tienes tiempo, y más que colabora tu mente con el enemigo. Entonces la Biblia es el antídoto. Recíbela. Para eso debemos introducir la palabra de Dios en nuestras mentes, meditando en ella. Entonces nuestro pensamiento estará en línea con la palabra de Dios y Satanás no podrá hallar cabida en nuestro pensamiento. La Biblia nos dice exactamente qué tipo de pensamientos deberíamos estar pensando. ¿Qué pensamientos? Pensamientos que son verdaderos. Pensamientos que son honestos. Pensamientos que son justos. Pensamientos que son puros. Pensamientos que son de buen nombre. Pensamientos virtuosos. Piensa cosas en línea con la palabra. No pienses los pensamientos de duda, ni de preocupación y desánimo que provienen del enemigo. No pienses los pensamientos de chismes, o de pensar siempre mal de tu familia, o pensar siempre mal de tus hijos, o pensar siempre mal de tus papás, o pensar siempre mal de tus abuelos, o pensar siempre mal de tus nietos, o pensar siempre mal de los congregantes que asisten contigo a la iglesia cristiana, de pensar mal con los líderes, de pensar mal respecto a la pastora, al pastor. Eres tú el perjudicado, porque tu mente no está renovada, tu mente está sucia, tu mente te puede fallar. Piensa cosas en línea con la palabra, no pienses los pensamientos malos. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en esto? La primera cosa que Dios requiere de ti después que naciste de nuevo es que cambies tu manera de pensar. Es que cambies tu manera de pensar. Y en ti está la decisión. Dios no te va a cambiar tu manera de pensar. Es tu decisión que cambies tu manera de pensar. Por eso la salvación del alma depende de ti. Y como la decisión está en ti y en cada creyente, por eso vemos a muchos creyentes en las iglesias cristianas con sus propios criterios, sus propios prejuicios, sus propias ideas, sus propias maneras de pensar cómo se hacen las cosas. Y pasan los años y siguen igual en su mentalidad. Entonces, Dios requiere que tú, después de que nazcas de nuevo, cambies tu manera de pensar. Dios sabe que si tú continúas pensando como lo hacías antes de ser redimido o antes de ser redimida, le abrirás una puerta al diablo, desde una rendija hasta una puerta.
Tú sabes que la serpiente y cualquier alacrán y cualquier escorpión es suficiente una pequeña rendija. Imagínate que le abra la puerta al diablo. Y muy pronto, esa persona que continúa pensando mal estará comportándose de la misma manera que cuando aún estaba dominado por el diablo antes que naciera de nuevo. Por eso vemos a creyentes que se congregan haciendo lo mismo que los pecadores, haciendo lo mismo que los inconversos. Nació de nuevo ese creyente, pero su mentalidad es igual o peor que los inconversos. La razón por la cual Dios nos dice que cambiemos nuestra forma de pensar es debido a que la mente del hombre es el primer lugar al cual Satanás intenta obtener acceso, aún en las mentes de los cristianos, si estos se los permiten. A través de los años he conocido a muchos cristianos y cristianas, líderes, personas nuevas, copastores, pastores, misioneros, hijos de misioneros, hijos de profesionistas, hijos de albañiles, hijos de misioneros en el campo, etc. Cuando su espíritu está conectado con Dios y sus mentes conectadas con Dios. ¡Qué hermosos, hermanos! Pero cuando se empiezan a poner raros, se empiezan a poner serios, ya no saludan, ya no hablan, ya no conviven, ya se apartan, se ponen al margen. Me gusta observar cuando está la alabanza, ya no alaban a Dios, están mirando a los demás. Su mente está deformándose. Ya no aplauden, ya no alzan las manos. Y solamente sus mentes a través de sus ojos están observando o simplemente están al margen, tan raros. Igual para la oración, no es que nada más no asistan, sino ya no están orando igual. Se empiezan a poner raros, raros. Uno puede orar por ellos. Yo he orado por muchos así, soy el primero en que no me importa cómo se ven raros, me he acercado a ellos y de veras están raros. Uno puede orar por ellos. Uno puede aún reprender, he reprendido esa mentalidad indiferente. ¿Siguen igual o peores? Porque la decisión queda en cada uno. O sea, en ti está la decisión de renovar tu mente y cambiar esa mentalidad. Y que esa mente fluya de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso allí no puede uno cambiar a las personas. O sea, uno no puede cambiar su mentalidad. Pueden oír miles de predicaciones. Podemos hacer miles de horas de oración por ellos. Podemos presentarles eventos, actividades. Podemos presentarles alcances y hasta un informe. Y con sus mentes así, seguirán así, indiferentes, al margen. Necesitan salvar su alma. Necesitan que la palabra de Dios continuamente renueve su alma. Que tú no te pongas raro o rara. Fluye con el Espíritu Santo. Fluye con la palabra de Dios. Y esfuérzate cuanto antes en salvar tu alma, en renovar tu alma, en recuperar tu alma, en recuperar tu mente de acuerdo y en línea a la palabra de Dios. Yo aprendí hoy muchísimo. Aprendí más acerca del alma hoy, aunque ya sabía. De veras aprendí mucho. Igual tú. Así que hoy dimos un paso adelante. Dimos un avance. ¡Felicidades! Estás creciendo en Cristo y serás de más y de mayor bendición. Padre Celestial. En el mundo hoy en día, en las noticias y todo lo demás, se oye de violencia, se oye de muerte, se oye de crisis,
Se oye de crisis en Afganistán, en otros países, aquí en México. Se oye, se ve de situaciones complicadas. Pero aunque somos creyentes, no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Que nuestra mente se amolde a lo que somos en Cristo. Nuestra alma, no necesita recibir todo lo que el mundo está emitiendo y haciendo. Oh Señor, protege a mis hermanos y hermanas de toda contaminación de la mente, de toda contaminación de duda, de incredulidad, de confusión, de miedo, de decepción, de desánimo. Protege a mis hermanos y hermanas de ese tipo de condenación que es peor que la contaminación al cuerpo físico. Hazlos más que vencedores y que tengan en ellos el querer como el hacer para diariamente renovar sus mentes con tu santa palabra. Síguelos bendiciendo abundantemente a cada uno de ellos.